Era la máxima celebridad en los salones de París, pero en el escenario sufría pánico escénico. Creó algunas de las melodías más bellas de la historia, mientras su cuerpo era consumido por la enfermedad. Esta es la fascinante historia de Frédéric Chopin. Frédéric Chopin nació el 1 de marzo de 1810, en Jelazowa Wola, una pequeña aldea cerca de Varsovia. Su vida comenzó en un hogar donde la cultura y la música eran tan naturales como el aire. Todavía no sabían que, de los 4 hermanos, tan solo uno llegaría a la vejez. Su padre, Nicolas Chopin, francés de nacimiento, enseñaba lengua y modales en los colegios de la nobleza polaca. Hombre sereno, metódico, amante del orden y la lectura. Su madre, Justina Krzyzanowska, era una mujer sensible y melancólica, que cantaba viejas canciones campesinas mientras tocaba el piano. Esas viejas mazurcas o polonesas fueron la primera inspiración musical del pequeño Chopin. Frédéric creció rodeado de afecto, junto a sus 3 hermanas. Ludwika, la mayor, que compartió con él las primeras lecciones de música. Isabela, vivaz y curiosa. Y Emilia, delicada, imaginativa, con talento para la poesía. Era una familia culta, unida y discretamente feliz. En aquella casa, llena de libros, conversaciones y sonidos, el pequeño Frédéric aprendió a mirar el mundo con ternura y nostalgia. Pero la infancia de Chopin no fue ajena a la fragilidad. Su hermana pequeña, Emilia, murió joven, a los 14 años, víctima de la tuberculosis. Era la enfermedad silenciosa que recorría el siglo XIX como una sombra. No distinguía entre pobres y ricos, artistas o campesinos. Se la llamaba la enfermedad romántica, porque parecía devorar lentamente a los espíritus más sensibles. Esa pérdida marcó a Frédéric para siempre. Aquel silencio repentino, el dolor de ver cómo la vida se apaga sin remedio, dejó una huella profunda en su alma. Estudió con Wojciech Szczesny, un maestro que lo introdujo en Bach y Mozart, pero que pronto comprendió que aquel niño superaba todo método. Después continuó en el Liceo de Varsovia, donde empezó a componer mazurcas, valses y variaciones. En 1829 escribió su primer gran concierto para piano en fa menor, una obra juvenil pero ya inconfundible, donde la emoción se impone a la forma. Varsovia vivía entonces bajo el dominio ruso, y los jóvenes soñaban con una Polonia libre. En ese clima de esperanza y tensión, Chopin decidió ir a vivir al extranjero. En 1829 partió hacia Viena, centro musical de Europa. Aquel viaje iba a ser el inicio de su destino, el paso del niño prodigio al artista exiliado. Llevaba consigo el recuerdo de su familia, las canciones de su tierra, y la sombra de la enfermedad que un día acabaría con su vida. Porque en Chopin, desde el principio, la belleza y la fragilidad marchaban juntas, como 2 notas inseparables en una misma melodía. Cuando Frédéric Chopin partió hacia Viena en 1829, Polonia era ya una nación herida. Gobernada desde San Petersburgo por el zar de Rusia, el país vivía bajo una aparente calma. Pero el descontento crecía. Los jóvenes, entre ellos muchos amigos de Chopin, soñaban con una patria libre. Chopin, aún sin saberlo, iba a convertirse en su voz más pura. Viena era entonces el corazón musical de Europa. En sus calles resonaban los ecos de Beethoven, daban sus primeros pasos los valses de Strauss y las primeras inquietudes del romanticismo. Chopin llegó con la modestia del extranjero y la elegancia del genio. Dio sus primeros conciertos con un éxito discreto pero esperanzador. El público aplaudía la gracia y la sutileza de su toque, tan distinto del virtuosismo estridente que dominaba los salones vieneses. Pero Viena era también una ciudad inestable. Las sombras de las revoluciones de 1830 se cernían sobre el continente.
El imperio de Metternich vigilaba cada palabra, cada gesto. La censura, la rigidez política y el peso del absolutismo oprimían a los espíritus libres. En ese clima, Chopin empezó a sentirse solo. Su música, delicada y nostálgica, no encontraba todavía su lugar. Y entonces llegó la noticia que lo marcaría para siempre: en Polonia había estallado la insurrección de noviembre. Los jóvenes se levantaban contra el dominio ruso, y Varsovia ardía. Chopin estaba en Viena, impotente, lejos de su familia, de sus amigos, de su tierra. Escribió en su diario palabras de angustia. Si estuviera allá, tal vez podría morir por mi país. Pero no regresó. Sus padres, temiendo por su vida, le aconsejaron permanecer fuera. Aquel consejo fue, sin saberlo, una condena al exilio. Desde entonces, Chopin nunca volvería a ver Polonia. Cuando Frédéric Chopin llegó a París en 1831, era un joven exiliado de 21 años. Con el alma aún herida por el fracaso de la insurrección polaca contra el Imperio ruso. Atrás quedaban su tierra, sus amigos y la esperanza de una Polonia libre. Delante, se abría la ciudad más vibrante y contradictoria de Europa. París acababa de salir de la Revolución de Julio de 1830. Aquella que había derribado a Carlos X y proclamado el reinado de Luis Felipe de Orleans, el llamado rey burgués. La vieja nobleza había caído, y en su lugar se alzaba una nueva clase, la de los banqueros, los industriales, los hombres de prensa. La ciudad entera bullía de cambios, en sus calles se mezclaban las ideas de libertad, el humo de las barricadas aún recientes, y el brillo del progreso. Era un tiempo de revoluciones políticas, y también de revoluciones del espíritu. En medio de ese torbellino, Chopin halló su lugar. El joven polaco, con sus modales delicados y su aire melancólico, conquistó los salones parisinos. Su forma de tocar el piano era íntima, casi secreta, como si cada nota revelara un pensamiento. No necesitaba de la fuerza. Su arte residía en la emoción contenida, en la elegancia, en el suspiro. Pronto se rodeó de los grandes nombres de su tiempo: Liszt, Delacroix, Heine, Berlioz. Todos compartían una misma fe, la de que el arte podía reflejar y transformar el mundo. Fue también en París donde conoció a George Sand, la famosa escritora y figura rebelde del romanticismo. Ella fumaba, vestía como hombre y escribía con la libertad con que otros respiraban. Él, reservado, enfermizo, frágil. Parecían opuestos, pero se reconocieron enseguida. Su relación fue un torbellino, de cuidados, ternura y también de silencios. Sand se convirtió en su refugio y su tormento, Chopin, en su inspiración. Juntos formaron una de las parejas más célebres del siglo XIX, símbolo de la unión entre la pasión y la melancolía. En París, Chopin había encontrado el éxito, el amor y una cierta paz. Pero el aire de los salones no curaba los males de su cuerpo, ni las sombras de su corazón. Cuando llegó el invierno de 1838, George Sand decidió llevarlo lejos, hacia un clima más benigno, en busca de salud. El destino sería Mallorca. Y allí, entre la lluvia y el silencio, el arte de Chopin alcanzaría su momento más puro y más triste. Así llegaron a Mallorca. Una isla bañada por el Mediterráneo, promesa de sol y alivio para los pulmones enfermos de Frédéric Chopin. Pero aquel viaje, que debía ser reposo, se convirtió en un invierno de sombras y de música. Era el año 1838. Chopin y George Sand, su compañera y amante, habían decidido huir del frío y del juicio de París. Acompañados por los hijos de ella, llegaron a Valdemosa. Un lugar remoto, silencioso, de belleza agreste.
Allí, entre los muros húmedos de una antigua cartuja, Chopin instaló su piano Pleyel, traído con dificultades de Francia. El paisaje era sublime, pero el clima no. La lluvia constante, la humedad y el aislamiento golpearon su ya frágil salud. Los lugareños lo recibieron con cierto rechazo. A la distancia cultural se unió el temor a la enfermedad que consumía a Chopin, la tuberculosis. El mismo mal que se había llevado a su hermana Emilia. Y sin embargo, en medio de aquel invierno sin tregua, brotó una de las cumbres de su arte, los 24 preludios. Cada uno, una miniatura del alma. Algunos apenas duran medio minuto, otros se abren como un abismo. En ellos hay lluvia, desesperanza, nostalgia, pero también fulgores de serenidad. Son el diario de un espíritu que lucha entre la vida y la muerte, entre la belleza y el dolor. El preludio número 15, conocido como La gota de agua, encierra toda la atmósfera de Valdemosa. Aquel invierno fue un espejo del alma de ambos. Amor y hastío, cercanía y distancia. Mientras Chopin componía, ella escribía y cuidaba de él, pero la convivencia era cada vez más difícil. El genio, sensible hasta el extremo, no soportaba el ruido, la incomodidad, ni el mundo real. Ella, más práctica, luchaba con la vida misma. Cuando regresaron a Francia, el piano quedó abandonado en Mallorca. Chopin había sobrevivido, pero algo se había quebrado. Su salud ya no volvería a ser la misma, y su música, desde entonces, se volvió más íntima, más espiritual, más resignada. Los preludios son, quizá, la confesión más sincera que nos dejó, la del hombre que comprendió que la belleza podía nacer también del sufrimiento. Cuando Chopin y George Sand regresaron a Francia, nada era igual. La enfermedad había avanzado, y su amor, aquel refugio tan necesario, empezaba a resquebrajarse. Durante un tiempo, vivieron en la casa de campo de Sand, en Nohant, al sur de París. Allí, Chopin halló un remanso de calma. El aire puro, el silencio, los cuidados de ella y la presencia de los hijos de Sand le devolvieron la fuerza para crear. Fue una etapa de madurez artística. Allí nacieron las polonesas heroicas, los nocturnos más profundos, y los valses más elegantes. Pero el amor se marchitaba lentamente. Sand se cansó de los silencios, de las dolencias, de aquel hombre que parecía vivir más en la música que en el mundo. Chopin, cada vez más débil, no comprendía la dureza con que ella intentaba protegerlo de sí mismo. La relación se rompió definitivamente en 1847, tras una serie de malentendidos familiares y heridas que nunca cicatrizaron. Desde entonces, Chopin fue un hombre solo. El brillo de los salones parisinos se había apagado para él. Apenas daba conciertos, su salud ya no se lo permitía, y dependía del afecto de unos pocos amigos, como Delacroix o Jane Stirling, la alumna escocesa que lo cuidó hasta el final. El aire de París se le hacía cada vez más pesado. La tos no cesaba. Los médicos lo sabían, la tuberculosis, el mismo mal que había arrebatado la vida a su hermana Emilia, avanzaba sin remedio. Y como ella, Chopin comprendió que su destino estaba escrito en la fragilidad de su propio cuerpo. En el otoño de 1849, el músico se apagaba lentamente en un pequeño apartamento de la Place Vendôme. Tenía solo 39 años. Pidió que tocaran para él el Requiem de Mozart y que su corazón fuera llevado a Varsovia. Así se hizo. Su cuerpo descansó en el cementerio de Père Lachaise. Pero su corazón, encerrado en una urna,
fue llevado a la iglesia de la Santa Cruz de Varsovia. Era su forma de volver a la añorada Polonia. Chopin no solo transformó el piano, transformó el alma de quien lo escucha. Su música, hecha de suspiros y tempestades, abrió el camino a Debussy, Ravel y Satie. Cada nota suya sigue viva, recordándonos que la verdadera revolución no siempre se grita. A veces se susurra desde un teclado.